Y es al inverso. Herramientas avanzadas como GenAI te permiten optimizar ese valor, sacar el estrés a esas personas y dejas a la persona, que es tu capital humano, que tiene valor, en el lugar donde vos necesitas crear valor. La inteligencia artificial ya está acá y cada vez son más las personas que la usan, cada vez son más las empresas que implementan estas herramientas de tecnología avanzada. Si uno se queda fuera de ese timing, esas empresas que no lo aceptan se van a quedar sin mercado, porque esto avanza cada vez más rápido. Si te quedas, obviamente vas a tener una consecuencia que no va a ser muy agradable. Buenas tardes a todos. Hoy tenemos un PPI en foco estratégico, podemos decir, un PPI en foco que nos lleva a mirar hacia el futuro, un futuro en realidad que ya hoy está ante nosotros. ¿Por qué o de qué vamos a hablar? De la inteligencia artificial y de su rol en los mercados financieros. En realidad, o en especial, de su rol disruptivo en los modelos de negocios tradicionales. Ya sabemos y hemos venido hablando en otros PPI que la IA no es una tecnología más, ¿no? Sino que ha venido a repensar las reglas y las relaciones del mercado de capitales, la automatización avanzada, la hiperpersonalización, la eficiencia, la experiencia del usuario. Son todas variables que forman parte de esta evolución o revolución que se está haciendo a pasos agigantados, digamos. Lo que hace unos años era quizás una promesa, un sueño, hoy ya es una realidad, ¿no? Que nos exige quizás repensar casi todo. Pero puntualmente no me vienen a escuchar a mí, como siempre vamos hoy a hablar y profundizar sobre el rol de la IA en los mercados financieros y en la gestión empresarial con Damián Quirós, CEO y fundador de Q Capital Group. Damián tiene más de 2 décadas de trayectoria en el mercado local e internacional, es especialista en análisis financiero y fundamental y técnico de activos financieros, y es un gusto tenerte. Sabrina, muchísimas gracias por la invitación, es un gusto estar acá con vos. Bueno, vamos a hablar un poco más de qué es Q Capital Group, ¿no? Q Capital Group es una consultora económica, y acá vos me complementarás seguro, pero que apoya justamente sus análisis macro de gestión empresarial, ¿no? En programas de inteligencia artificial. Exactamente. Somos una consultora, como bien vos decís, que nos impulsamos con herramientas de tecnología avanzada. Solo tenemos un gobierno que es 65% inteligencia generativa y un 35% de inteligencia predictiva, por lo cual eso nos permite ser mucho más ágiles, más eficientes a la hora de efectuar nuestros análisis para nuestros clientes, y obviamente le da a aquellos clientes que están buscando un servicio de saber qué es lo que está pasando en la economía, qué es lo que está pasando en los mercados, tener una visión mucho más rápida, más precisa, y sin lugar a dudas eso quita la incertidumbre de una toma de decisión futura. Y ahí, para romper el hielo y comenzar, yo sé que vos sos un defensor, digamos, de que la IA, la inteligencia artificial, no reemplaza la visión económica, sino que la potencia, ¿no? Exactamente. Brevemente, para empezar, ¿no? Como puntapié, digamos, de este espacio, ¿por qué estás convencido de esto? Mira, básicamente porque toda herramienta que hoy tenemos al alcance de la mano nos permite sacar el mayor potencial del capital humano. ¿A qué voy? Te pongo un ejemplo muy sencillo y muy concreto. Todos tenemos, por ejemplo, que hacer algún trabajo, alguna presentación para nuestros directores, nuestros jefes, clientes, y utilizamos nuestros recursos, nuestro equipo. Quizás vos agarras una persona y esa persona tiene que hacer un chequeo de toda la información, agarrar un Excel, agarrar un Word, un PDF, consolidar toda esa data, ver que encuadre, ver la tipografía, ver que quede todo lindo, todo presentable, y esa persona insume tiempo en realizar ese trabajo. El tiempo es finito. Sí, el tiempo es lo más valioso junto a la salud que tenemos. Y hoy todo lo que es herramientas avanzadas como GenAI te permiten optimizar ese valor, sacar el estrés a esas personas de ese trabajo rutinario, repetitivo, que se vuelve de cierta forma hasta deficiente, porque en el tiempo la persona en sí va perdiendo su capacidad de ser proactivo, ¿sí? Tenés un rendimiento mucho menor, y sacás con lo que es GenAI toda esa capacidad de hacer lo repetitivo y dejas a la persona, que es tu capital humano, que tiene valor, en el lugar donde vos necesitas crear valor. Y eso potencia muchísimo lo que es tu gestión para tener un producto o un servicio
mucho más eficaz, mucho más eficiente y de mayor calidad también. Recién también hablamos que la IA tiene un rol disruptivo en los modelos de negocios tradicionales, ¿no? Sí. ¿Cómo pensás vos que está redefiniendo la IA esos modelos de negocios, ¿no? De forma absoluta, de forma absoluta. Toda empresa que hoy tiene una infraestructura con herramientas de tecnología avanzadas está haciendo un cambio que es gigantesco. Incluso aquellas que están con un plan, ¿sí? Un plan de llevar adelante esa innovación, el giro es de 180 grados. Y si bien toda empresa tiene como fin y como meta, y es natural, buscar maximizar sus rendimientos, hoy lo que tiene que buscar todo director, toda persona que lleva adelante una gestión de negocios es marcar y ser incisivos en el punto diferencial con su competencia. ¿Por qué lo digo? La inteligencia artificial ya está acá, ¿sí? Está con nosotros. Y cada vez son más las personas que la usan, cada vez son más las empresas que implementan estas herramientas de tecnología avanzada. Y hay un timing, como todo, hay un timing. Si uno se queda fuera de ese timing o no lo toma, ¿sí? Yo te podría decir y te podría asegurar que esas empresas que no lo aceptan o quieren quedarse afuera por alguna cuestión propia o estratégica, se van a quedar sin mercado. Y un poco recién bueno, ya me lo contestaste un poco al principio, pero bueno, hoy se sigue discutiendo y creo que se va a seguir discutiendo si la inteligencia artificial es un enemigo o un complemento o un potenciador del empleo humano, ¿no? Yo creo que tu visión va porque es un complemento, ¿no? Pero me lo podrías profundizar un poco más y no es un enemigo, no es un... Exactamente. Mira, hay que hacer un poco de historia. Antiguamente, cuando estudiamos en la facultad y demás, nos explicaron en la primera revolución, la segunda revolución industrial, cuando se inventó la locomotora, ¿sí? Las personas que manejaban otro tipo de negocio o medio de transporte decían: si vos te subís a ese medio de transporte, a la locomotora, es muy rápido y eso te va a traer daños en la vista, vas a tener daños neurológicos porque se mueve a una velocidad muy rápida. La criticaban demasiado. Cuando se inventó el telégrafo, que hizo una revolución en la parte de comunicación, también fue muy criticado. Decía que era rápido para la verdad. Pero ahí hay que hacer un punto diferencial, porque es normal que cuando vos tenés un cambio y tenés algo que avanza tan rápido como es hoy la inteligencia artificial, que crece a un ritmo de más del 35% anual, tengas estos miedos. Es normal que pase. Nosotros tenemos un gráfico que mostramos a nuestros clientes que es muy sencillo de ver, lo puedo explicar ahí a vos. Tenés 3 etapas, ¿sí? 3 secciones. La parte superior tenés a los países que están con un mayor avance en lo que es tecnología, innovación tecnológica y los estudios. La parte del medio tenés a los países que están tratando de llegar un poquito más, tienen una visión a largo plazo, pero lo están buscando alcanzar. Y después tenés los países que están más rezagados, que por cuestiones políticas, económicas, tienen otras prioridades, quizás tienen la visión a largo plazo, pero la necesidad ahora no es quizás poder poner todo ese foco en el avance de herramientas avanzadas. Argentina está ahí, está buscando de salir de la parte de abajo a los últimos escalones de la sección del medio. Ahora, si vos agarrás la parte superior, donde tenés los grandes países como China, Estados Unidos, bueno, agarramos por ejemplo del top 10 Corea del Sur. Corea del Sur tiene un avance muy importante en lo que es la tecnología avanzada. Y si vos a alguien hoy de Corea del Sur le decís: tu trabajo va a ser desplazado porque lo vamos a utilizar o lo vamos a emplear con inteligencia artificial generativa, esa persona no se va a inmutar. ¿Por qué? Él está más avanzado en lo que está haciendo, obviamente, y lo que está preparando para futuro, que puede retroalimentar la herramienta que lo va a reemplazar a él, e incluso va a seguir trabajando una herramienta que nos va a hacer la vida más fácil a futuro, por lo cual no le va a generar ningún impacto. Diferente es si nos pasa a nosotros, en Argentina, por ejemplo. Ahí tenés un gap, ¿sí? Y el famoso timing que decía recién, que estamos en PPI, obviamente lo llevamos un poco a mercado. Cuando alguien a vos te pregunta por qué sube el precio de una acción, bueno, esa persona, si te lo pregunta, porque seguramente se quedó afuera. Y si te pregunta por qué cayó, perdió plata. Bueno, acá pasa lo mismo. No hay que perder ese timing, porque si vos te perdés, te queda un gap, y ese gap, hasta que vos te actualizás, te pones o te ayornás en todo lo que es las herramientas de tecnología y cómo van avanzando en el tiempo, bueno, es muy probable que lo sufras. Pero no quiere decir que pierdas el trabajo, sino que vas a tardar mucho más en actualizarse, y ese gap sí lo vas a sufrir, pero bueno, hay que tomar acción, hay que ser proactivo para que ese gap se reduzca y obviamente estar a la altura de las circunstancias.
Perfecto, también. Y yo sé que sos un buen comunicador y recién hablábamos y te conozco, además sé que explicás de una manera simple y fácil. Y acá quizás es una pregunta que te tendría que haber hecho al principio, pero como nos escucha mucha gente que nada, tiene diferentes inquietudes y por ahí no todos saben de tecnología, recién vos la mencionaste y me gustaría que de forma simple expliques qué es la IA generativa y predictiva, ¿no? Sí, bueno, hoy lo que es generativa básicamente es lo que te elimina aquellos trabajos que son para vos repetitivos. Puse un ejemplo hace muy poquito y lo hablábamos con vos recién, el tema de las presentaciones, ¿sí? Cuando uno tiene que hacer una presentación, ese trabajo quizás sabemos que lo tenemos que cumplir, ¿sí? A mí, por ejemplo, en mi vida personal, yo soy consultor, trabajo como economista. Yo hago muchas presentaciones. Hacemos muchísimas presentaciones con gráficos y demás. En todo ese conjunto de tareas siempre vas a tener uno o dos puntos que quizás no te completa del todo. Y quizás estas presentaciones no es lo que más te apasiona, pero lo tenés que hacer. Porque tenés que presentar un objetivo, un resultado. Forma parte de la presentación, del trabajo en sí. Exactamente, forma parte del día a día. Y se te vuelve rutinario, se te vuelve algo que lo tenés que hacer repetitivo todos los días para cumplir con ese objetivo mensual o trimestral, anual, lo que sea. Y quizás el tiempo que vos tenés que insumir, como es un valor finito el tiempo, lo estás empleando en una tarea repetitiva que se te empieza a poner tediosa, se te empieza a poner densa y tu rendimiento quizás empieza a decrecer. ¿Por qué? Porque tu capacidad está quizás para un análisis más profundo. Esa tarea no te está sumando, al contrario, te está restando. Y eso a veces las empresas pierden un poco lo que es el coste invisible de tener un capital humano, una persona que se preparó, que tiene una profesión, años de experiencia, un posgrado, un doctorado, y está usando mucho tiempo, que es finito, vuelvo a decir, en una tarea que se vuelve repetitiva y tediosa y va bajando el rendimiento. Entonces, la generativa lo que te hace es quitarte ese estrés y hacer todo ese trabajo que vos tenés quizás hoy repetitivo por vos. Entonces, te potencia, te ayuda. No quiere decir que lo va a hacer automáticamente solo, tiene una gran autonomía, siempre tiene que haber atrás un profesional que tiene que estar analizando esos datos para manejarlo con diligencia, pero te quita todo el trabajo que vendría a ser rutinario, estresante y repetitivo. Predictiva, bueno, como dice la palabra, te predice. Nosotros lo utilizamos mucho con empresas, sobre todo que son metalmecánicas, que tienen que hacer trabajos sobre mantenimientos de máquinas o tienen que cada tantos periodos reemplazar algún tipo de equipamientos de su producción para no ver afectado a futuro una parada de línea, que bueno, eso trae muchos costes. Entonces estas herramientas se aplican para detectar cuándo va a ser la programación o cuándo potencialmente esa máquina puede llegar a ser intervenida para no ver obviamente una pérdida cuando estalla todo, reventó toda la máquina y obviamente eso es un gasto mucho mayor. Entonces hoy la inteligencia artificial con datos precisos, certeros, bien focalizados, te dicen cuándo vos tenés que intervenir, en qué momento, y eso te va reduciendo los tiempos, los plazos y obviamente los costos. Mayor productividad y mejor eficiencia. Exactamente, más eficaz y eficiente. Exactamente. Y ahí justo hablábamos, digamos, como consultoras tienen un montón de empresas como clientes, ¿no? Y se focalizan en la gestión empresarial. Sí. Sé que es una pregunta muy amplia, pero bueno, me la sabrás resumir, al menos en los puntos que vos creéis más relevantes, es cómo puede la IA mejorar la rentabilidad, ¿no? Tanto del lado de los ingresos como de los costos en las compañías. Mira, toda gran empresa, agarremos Amazon, Apple, Microsoft, Global, Mercado Libre. Todas esas grandes empresas están manejadas por un gran equipo de trabajo. Ese gran equipo de trabajo, no le digo gran por la cantidad, que si bien son empresas grandes y tienen mucha gente trabajando, hablo en cuanto a la calidad que tiene el capital humano que trabaja en estas empresas. Y ahí es donde hay que hacer punto. Porque como te decía hace un rato, cuando vos tenés una persona que insumió muchos años de experiencia en el campo, hablo del campo de trabajo, se preparó, tuvo un estudio de grado, un posgrado, un doctorado, lo que fuera. Se preparó para hacer un trabajo, obviamente, que es en base a lo que se fue estudiando y fue preparando. Y colocás ese valor capital, a evaluar el análisis duro, es decir, los datos que te entrega hoy la herramienta que te puede hacer por vos la parte repetitiva, como hablábamos antes, y esa persona, ese profesional, evalúa lo que tiene realmente valor, va a hacer que los productos y los servicios que vos realices van a ser más eficaces, van a ser más eficientes, y no tenés la necesidad de reducir
personal, no tenés la necesidad de insumir en grandes gastos, porque hoy la gran mayoría de estas herramientas la tenés al alcance de la mano y gratis, por lo cual cuando vos tenés una desorganización, ¿sí? Tu empresa o tu organización está desorganizada, no tenés el recurso humano bien localizado, el nivel exponencial de problemas aumenta, ¿sí? En forma exponencial. Cuando vos, valga la redundancia, organizás tu organización, es decir, que el capital humano lo colocás donde tiene que estar, el nivel de problemas se empieza a disminuir. Por lo cual es fundamental tener certeza de cómo vos vas a implementar estas herramientas para ser más eficaz, más eficiente. Es una palabra que repito mucho porque es lo que organizar, justamente el valor más importante que tiene cada organización, por eso daba el ejemplo de estas grandes compañías, es lo que te hace ser más productivo, lo que te hace reducir los costos y a consecuencia tener mejor rendimiento. Perfecto. Y si me tuvieras que mencionar 3 desafíos o retos, digamos, estratégicos que tiene el uso de la IA en las compañías o en el día a día, ¿no? Sí, bueno. Porque tiene oportunidades, pero claramente generalmente hay desafíos o hay retos o hay amenazas que uno tiene que saber surfear, ¿no? Como todo. Lo que tiene que pensar cada empresario, cada directivo que lleva adelante una unidad de negocio, una empresa, es lo siguiente. Cuando vos implementás este tipo de herramientas avanzadas, lo tenés que ver como cualquier proceso de producto o servicio que vos producís o generás. Hay etapas, ¿sí? Primero tenés que definir cuál va a ser la estrategia. Después tenés que planificar la estrategia con estas herramientas y ejecutar. Si no ejecutás, todo lo anterior no sirve para nada. Y después hay 3 puntos más, que es la parte de gobierno, es decir, qué porcentaje vos vas a implementar de IA generativa, qué porcentaje de IA predictiva, qué porcentaje de IA agéntica y cómo lo vas a gestionar, que no es solo comunicar o entrenar, sino participar proactivamente. De la punta de la pirámide hacia el escalón más abajo, tiene que interceder y se tiene que involucrar con las personas. ¿Por qué? El último punto, que es el aseguramiento, donde hay datos sensibles, está la parte legal, está el compliance de la empresa, se tiene que manejar con diligencia. Toda esa información que nosotros manejamos en la IA genera un desafío, obviamente, y tiene que ser llevada, obviamente marcando el norte, siempre con un asesor, con una persona que sea competente para que el resultado que vos quieras obtener se pueda cumplir de una manera mucho más rápida y más eficiente. Por lo cual, los desafíos son múltiples, pero también tenés muchas oportunidades que pueden llegar a ser infinitas, ¿sí? Siempre y cuando vos tengas el timing adecuado, vuelvo a decir, en cuándo ingresas a implementarlas. Porque esto avanza cada vez más rápido. Si te quedas, obviamente vas a tener una consecuencia que no va a ser muy agradable. Y sí, ahí un poco relacionado con esto viene la pregunta de que hoy ya se empiezan a escuchar muchos casos, ¿no? Muchos diferentes casos de análisis, algunos exitosos, otros no tanto, que tuvieron que ir marcha atrás con algunos usos, digamos, implementados de la IA. ¿Cómo pueden las empresas balancear justamente esta innovación tecnológica con la ética y la responsabilidad social, ¿no? Sí, es una gran pregunta. Llegar a balancear y buscar el equilibrio no es fácil. O sea, siempre los extremos también hay que considerar que son perjudiciales, no es algo bueno. Y ahí depende mucho de la visión estratégica de cada una de las organizaciones. Cada una de los negocios o unidades de negocios son mundos distintos y los directivos son quienes tienen que marcar ese norte. Y tener certeza de cuál va a ser el porcentaje de gobierno que va a tener con estas herramientas y cómo lo va a equilibrar con el personal idóneo para que lo maneje con diligencia, ¿no? Porque ahí hay un complemento que se tiene que buscar. No todo dejar en manos de la IA. Hoy la IA tiene una interacción muy cercana con las personas, o sea, no funcionan por sí solas, o sea, somos nosotros que le damos obviamente los comandos para que nos den las respuestas, y ahí depende de la empresa, depende de la organización, cómo va formando ese gobierno y equilibra con el profesional, el asesor, el consultor de manera diligente para que tenga un buen resultado. La IA comete errores, ¿no? Sí. ¿Cómo hoy, digamos, bloqueas, digamos, esos errores? Bueno, es básicamente con diferentes herramientas, hay diferentes casos dependiendo cuál sea el error. No todas las herramientas sirven para el mismo problema, si bien son todas muy buenas, todas son excelentes. Y es un error muy, muy común, porque muchas personas agarran la IA para resolver un problema.
y es a la inversa. Vos tenés que saber cuál es tu problema y buscar la herramienta que se adecúa mejor para resolver ese problema, ¿sí? Para eliminar de raíz esa causa que vos tenés. Entonces, hay que tener muy en claro cuál es el problema y cuál es la capacidad de la herramienta que vos hoy tenés. Y seguramente va a cometer errores, pero mientras vos seas más claro en darle la información, sea más transparente, más centralizado, más focalizado, el resultado va a ser así. Si haces todo lo inverso, el resultado va a ser negativo. Por lo cual hay que tener una preparación, hay que entrenarse, hay que capacitarse y no quedarse fuera, obviamente, que es lo que hablábamos al principio, no perderse ese famoso timing. ¿Y cómo todo esto está cambiando la propuesta de valor, ¿no?, de productos y servicios de una compañía? De una forma totalmente sólida. Lo que está haciendo GenAI, por ejemplo, lo que hablábamos hace un rato, es terrible, es magnífico. Poder tener hoy herramientas que te saquen toda esa tarea rutinaria, estresante, como hablábamos hace un rato, la verdad que es descomunal. Hay un caso muy importante, hace 2 semanas y media aproximado, una empresa salió a cotizar en el mercado de Nueva York, que se llama Klarna, y ellos aplican mucho lo que es GenAI. Para que te des una idea, lograron reducir con estas herramientas más de 700 personas en carga de trabajo. Pasaron a resolver problemas que tardaban 11 minutos por cliente, o sea, que cada problema que tenía un cliente eran 11 minutos lo que tardaban, pasaron a reducirlo a 2 minutos por cliente. Eso fue un saving de más de $40 millones. Por lo cual, eso ya te marca un diferencial gigantesco. Y vuelvo, no quiere decir que las herramientas hoy te reemplacen, sino que potencian y te optimizan y hacen que seas más eficaz, más eficiente, y el resultado, bueno, como esta gran empresa, se ven los números también después al final. Y ahora no te voy a usar mucho más tiempo, pero 3, 4 preguntitas que te quiero llevar a Damián, ¿no? Sí. Digamos, y a la pasión, digamos, porque está claro que tenés pasión por la aplicación de la innovación tecnológica en tu trabajo, ¿no? ¿Cuándo aprendiste o cuándo te diste cuenta que esta herramienta era algo diferencial para tu trabajo, no? Bueno, fue algo que costó al principio, como todos, porque no soy un ser humano como cualquier otro. ¿Te costó a vos o costó al equipo? No, al principio me costó a mí. Porque como todo trae incertidumbre, trae miedo, y lo desconocido te genera eso, como veníamos hablando. Pero el miedo viene por no saber lo que se está haciendo. Entonces, cuando empecé a ver que obviamente había un temor en el uso de estas herramientas, cómo se manejan los datos sensibles, qué es lo que realmente me puede brindar, cuánto tiempo voy a insumir yo en analizar esa data, o cuánto tiempo voy a estar yo metido en esa computadora para obtener esos resultados. Bueno, esos miedos se fueron resolviendo obviamente tomando acción, no quedándome, no quedarse estático, sino que es ser proactivo, buscar, capacitarse, entrenarse, buscar a las personas que saben un poco más y aprender constantemente, familiarizarse con esas herramientas, no tenerle miedo y empezar a aprender. Y cuando empezás a analizar y ver que quizás, como te decía, en cosas muy pequeñas, muy simples, uno insume demasiado tiempo en algo que lo podés resumir en minutos, ¿sí? Una persona que quizás hoy tenía que hacer una presentación, te tarda 1 día, o 2 días, o 3 días, dependiendo la grandeza de esa presentación, hoy lo puedes hacer en 2 minutos o en 5 minutos. Entonces, cuando empezás a ver esos cambios, bueno, es algo que te optimiza, te potencia, sin lugar a dudas, y ahí hay un gran valor. Porque, como digo, toda empresa se forma por un buen capital humano. Entonces, si vos le sacás a tu equipo todas esas tareas que lo va desgastando, y vos lo ves, el equipo va perdiendo su proactividad, deja de tener un rendimiento a largo plazo fructífero, porque se cansa de hacer esas cosas que no generan quizás para él el atractivo que quiere. Bueno, esas herramientas te pueden ayudar en eso. Y ahí el resultado empieza a ser cada vez más. Y lo fui viendo en mi propio caso. Entonces fui avanzando, me permitió tener datos mucho más precisos, de forma más ágil, con fuentes más confiables, en tiempos recontra récord. Y claro, bueno, era algo que no se podía desperdiciar. Y después fue llevar al equipo. Ese conocimiento, llevarlo a mi equipo, que también al principio fue... Yo me sé manejar bien con el Excel, sé manejarme bien con Google. No
quiero salir de acá, bueno, no, hay que salir de la zona de confort, hay que buscar algo más, hay que dar ese paso. Y ahí empezamos a dar ese paso cada uno, y la verdad que el cambio fue terrible. Hoy nos optimizó demasiado, pero para bien, nuestros tiempos, porque nos permite centrar nuestro conocimiento en donde realmente tiene que estar, no en cosas que quizás no nos generen un valor, sí en cosas que nos dan algo a futuro, ¿no? Eso es lo interesante. ¿Y cómo te aseguras de mantener el toque humano de Damián, ¿no? En el análisis, en las recomendaciones, con esta complementariedad, digamos, que es la IA o la innovación? Bueno, eso es lo sorprendente que tiene hoy la IA, ¿no? Si bien hay herramientas que no están conectadas directamente a la red y hay otras que sí, cuando uno empieza a interactuar es algo muy sorprendente. Por ejemplo, hay un caso muy particular con una herramienta. Yo tengo un agente de IA que me maneja mis reuniones, me maneja mis vuelos, me maneja mis llamados con clientes, pero ¿soy yo el que se toma el avión? ¿Soy yo el que llama por teléfono a mi cliente o soy yo el que viene a las reuniones? Y sos vos el que estás acá, no sos el por lo cual soy el copilot de esa herramienta. Por lo cual la interacción siempre fluctúa, es algo muy lindo porque uno se va expresando de una forma más simple, más directa, y ahí es donde la IA también se va adaptando a mis preferencias. Entonces, ya con solo poner dos cositas, te detecta, sabes que sos vos y se va adecuando a tu forma de ser, y eso es magnífico. El otro día hablaba con alguien que me decía, esto ya es un ejemplo, ¿no? Digamos, del día a día. Hablaba con alguien que está usando cada vez más inteligencia artificial y me dice, no, bueno, yo ya me conecto y digo hola, y me saluda y me dice mi nombre y empiezo a hablar y digo, bueno, es tu psicólogo. Tal cual. Tal cual. Bueno, es algo que pasa cada día más. La gente interactúa de forma constante, pero hay que saber sacarle el mejor provecho, porque a veces uno lo utiliza como si fuera un amigo, como si fuera un psicólogo, que no está mal, porque hay que hacer eso, hay que formalizarse, pero cuando uno es más específico y va cada vez más incisivo a esas herramientas, el resultado que tienen es increíble, por lo cual hay que fomentar ese uso, porque la verdad que haces un giro de 180 grados, sin lugar a dudas. También, si le tendrías que dar un consejo a un analista que recién comienza, ¿no? Y que comienza, digamos, vos sos una persona joven, pero digamos, yo soy más vieja que vos, pero digo, nos criamos en otro tipo, digamos, aprendimos otro tipo de análisis, en otro tipo de contexto, ¿no? A un analista que recién hoy está comenzando, ¿qué consejo le darías que ingresa hoy a hacer análisis en este mundo, no? Sí, bueno, en primer lugar, no hay que perder lo básico. O sea, uno tiene que primero aprender a caminar para después correr, eso tiene que ser natural, pero que investigue, que no se quede. Yo veo muchos casos de instituciones, de empresas que limitan, hasta incluso a veces prohíben el uso de estas herramientas, pero es por miedo, es por desconocimiento. Entonces hay que familiarizarse, hay que profundizar en estos temas, porque sin lugar a dudas es el cambio. ¿Sí? La tecnología ya está acá, ya está con nosotros, es una revolución que ya empezó. Y crece de una forma acelerada, muy rápida, más de un 35% anual, por lo cual quien se queda y quien no avanza y quien no profundiza va a perder mercado a futuro, eso sin lugar a dudas. Por lo cual hay que saber lo básico, hay que manejar la información con diligencia, como decía al principio. No hay que buscar en la IA y solamente me quedo con lo que dice la IA, no. La IA comete también sus errores, por eso tiene que estar el profesional atrás, el asesor, el consultor, el idóneo, para ver que la información que obtenemos realmente es la que estamos buscando para entregar un resultado que van a necesitar nuestros clientes, que tiene que ser preciso, certero, ágil y sin lugar a dudas tiene que ser de calidad. Y Damián, un paso más allá, ya te llevo, y más personal es una pregunta, pero bueno, a mí me gusta siempre en estos encuentros, y más sobre todo con personas que tienen la profesión que nosotros tenemos, y en Argentina, que es por demás estresante y desafiante, ni hablar, ¿no? Y más en estos tiempos, digamos. Es bastante duro. Me gusta preguntar qué es lo que haces para desconectar, ¿no? Para bajar un cambio, para tocar tierra. Imagino, bueno, tenés familia, sé que tenés familia, entonces, digamos, no sé, acá siempre es una pregunta que me gusta hacer porque pienso que humaniza a la persona que tengo enfrente, ¿no? Que me permite conocerla un poco más.
hemos escuchado, no sé, algunos que se dedican al deporte, otros que arreglan autos clásicos como hobby. Sí, exactamente. Bueno, hay que buscar siempre un cable a tierra. Uno no puede estar enchufado 24/7 porque si no la cabeza estalla. Nuestro trabajo es muy estresante, economistas, mercados, siempre estamos con números, con datos y hoy últimamente las cosas vienen muy volátiles y hay que estar al instante y el teléfono a veces no para de sonar, los clientes quieren saber qué es lo que pasa, pero hay que buscar siempre algo. Yo siempre digo, en mi caso particular, la pasión es la música, o sea, mi cable a tierra viene por ahí, estar con ¿Qué mi tipo familia. de música? A mí me gusta más el heavy metal, me gusta tocar la batería, por lo cual me desconcentro. ¿Tocás batería? Sí, o sea, es mi placer, es lo que me desconecta por completo, estoy en otro mundo. Cuando me siento a tocar y pongo música... ¿Y lo lográs hacer periódicamente o cada...? Trato, sí, no, soy muy estructurado con mi rutina y mis horarios. ¿Cómo es un día de Damián? Bueno, mi día empieza muy temprano, empieza a las 5 de la mañana, a veces un poquito antes, empiezo con las noticias, ver qué es lo que está pasando en los mercados, tanto local como internacional, lo que pasa en la coyuntura global y local. Bueno, deporte a la mañana, como para tener obviamente el cuerpo y la mente siempre sana. Y después ya arranca el día 8:30, oficina, y no paro hasta las 7:30, ¿sí? Que ahí es donde hago el corte. Ahí hacemos un poco más de familia, un poco de paseo para despejar la mente. Y siempre algún que otro llamadito aparece, así que conectado, pero no tanto. Siempre pongo el ritmo. Hasta el fin de semana, bueno, ahí es donde el sábado no se toca. El sábado es disfrutar, tocar la batería, descansar, familia, y el domingo pequeño repaso de cómo empezar a ver cómo viene la semana. Antes de dormir, ver cómo cerraron algunas acciones, cómo cerraron los activos, cómo viene la economía a nivel global. Bueno, ya estar preparado para lo que arranca en la semana. Así que ese es un poquito la rutina. Me gusta conocer todo, digamos, el día a día de las personas que vienen acá, porque digo, bueno, sobre todo para hoy la juventud, ¿no? Que nada, uno puede llegar y digamos, pero es dedicación, esfuerzo, y mucho es la inmediatez en muchos chicos jóvenes. Entonces digo, el esfuerzo vale la pena, tiene sus logros y es clave para conseguir los objetivos que uno tiene en su vida, ¿no? Exacto, como bien decís, bueno, nosotros que somos gente de mercado sabemos que los rendimientos o los buenos rendimientos siempre vienen a largo plazo, por lo cual no hay nada de un día para otro. Todo requiere un esfuerzo, todo requiere un sacrificio. Y sé que no es fácil, porque no es sencillo, cuesta, pero hay que aprender a disfrutar ese momento también. Esos momentos que quizás no son tan lindos, que son duros, que uno tiene esos bajones porque quizás las cosas no van como quieren, pero todo deja una enseñanza. Y ahí es donde uno tiene que tratar de ver un poco más a largo plazo y decir, bueno, esto lo tomo como una lección aprendida, porque va a ser lo que me va a impulsar a tener un mejor futuro. A construir el futuro. Y construir el futuro. Y eso se construye trabajando y encontrándose con desafíos, con problemáticas, y hay que resolverlos. Entonces ahí es donde uno realmente aprende. Nada se soluciona de un día para otro de forma inmediata o se hace millonario de la noche para la mañana. No, requiere tiempo, requiere muchísimo trabajo, muchísimo sacrificio, pero cuando uno lo hace con pasión, todo llega un poquito más suave. Me encanta ese cierre. Y un bonus track nada más, chiquitito. Si tuvieras que, no sé, recomendar a quien nos está escuchando un podcast, un libro, alguna lectura sobre la inteligencia artificial y los desafíos, ventajas y desafíos, oportunidades y desafíos que nos trae, ¿qué recomendarías? Mira, hoy hay muchísima información, gracias a la tecnología justamente. Uno puede ingresar a cualquier plataforma y se va a encontrar con mucha data en lo que es inteligencia artificial. Yo diría que arranquen con lo más básico y lo más simple. Bueno, las herramientas están al alcance de la mano de todos, son gratis, ¿sí? Gemini, ChatGPT, Copilot, Notebook LM, todas son gratis. La mejor forma de aprender es ser un poco autodidacta. Tratar de empezar e interactuar con las herramientas, que es de forma muy sencilla. Luego, cuando uno ya tiene un poquito de experiencia con esa interacción, empezar a buscar algún tutorial de YouTube, los primeros que encuentren, y van a ver que los primeros pasos que dieron son un poco más avanzados de lo que tiene ese tutorial. Y ahí van a empezar a avanzar un poquito más y gradualmente ya solos van a poder tener un mejor resultado, porque bueno, la inteligencia artificial está para facilitarnos las cosas, nos potencian, por lo cual ya esa interacción misma está creada o está pensada para que sea fácil adaptarse. Entonces,
con esa, podemos llegar a decir, siendo autodidacta, uno también va autocapacitándose y se va entrenando. Por lo cual creo que la mejor forma a veces de aprender es poniendo un poco de mano a cada uno e interactuando con la herramienta que, bueno, es como un diálogo entre uno y uno. Bueno, Damián, un gusto, un placer, espero que te hayas sentido cómodo y espectacular. La verdad que muy cómodo, es un gusto estar acá con ustedes, así que te agradezco a vos, Sabrina, a todo el equipo de PPI y nos estamos viendo pronto seguramente. Muchísimas gracias a todos, nos volvemos a contar.